Pues damos la bienvenida a nuestros hermanos y a las personas que van a ver este video a la Congregación Proyecto de Vida. Soy el pastor Juan González y estamos muy contentos porque otra tarde más de Shabbat para nosotros es una bendición reunirnos en el séptimo día, el día bíblico para el descanso, según está establecido en la Torá, en los 10 mandamientos también, cuando el Señor dice, acuérdate del día de reposo. Y nosotros lo celebramos desde hace años, dándole honra y honor a la palabra del Señor en este día en que nos reunimos para alabar su nombre. Yo quiero rápidamente, pues, a las personas que van a ver este video, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube que se llama Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, que recomienden nuestros contenidos, estas enseñanzas, que las preparamos con el propósito de tener un mejor entendimiento de la Escritura, bajo la perspectiva del pensamiento hebreo, que obviamente es muy distinto a la manera tradicional en que se ha interpretado la palabra en Occidente, bajo el concepto griego, bajo el concepto romanizado de la religión que ha llegado hasta acá. Así es de que esta serie que hemos estado compartiendo, y este será ya el mensaje número 13, esta serie que hemos estado compartiendo sobre el tema de qué pasa después de la muerte según las Escrituras, y que ya hemos hablado acerca de la idea tradicional y popular del infierno, que dijimos no tiene sustento en la Escritura, como un lugar de tormento actual para la gente que muere sin Dios. Y también estamos hoy hablando de pasajes bíblicos que parecen probar que existe un cielo o un paraíso para los creyentes al morir. Y bueno, vamos a ir de nuevo a la Escritura, porque es la misma Escritura la que nos va a enseñar cuál es la verdad detrás de todo esto que se dice hasta el día de hoy, cuando las personas precisamente parten de esta vida. Y hoy vamos a trabajar en este tema, que es precisamente un versículo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 8, donde el apóstol Pablo dice esta expresión, escuchen bien: y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Y hoy nos vamos a ocupar para entender qué quiso decir el apóstol Pablo con esta escritura, con este pasaje, y hoy en día lo vamos a comprender realmente en base a lo que Pablo quiso decir a los corintios. Y bueno, como siempre, invitar a las personas a que vean hasta el final esta enseñanza, que nos dejen sus comentarios, ¿verdad? No creemos tener toda la verdad y siempre decimos a las personas, compruébelo usted mismo con cada pasaje que vamos a citar en esta enseñanza. Y quiero rápidamente empezar, vean, con esta frase de este versículo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 8, que dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y precisamente ahí tengo el versículo que dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y la pregunta es, ¿cómo se interpreta este pasaje, estas palabras de Pablo? ¿Cómo las podemos entender? Bueno, en el internet y de muchas enseñanzas y prédicas que estuve viendo sobre este pasaje, la mayoría llegan a una conclusión muy tradicional, y por ejemplo aquí saqué entre comillas solamente uno de los pensamientos que surgen de este versículo tal y como se entiende en el cristianismo tradicional, donde nos habían enseñado que existe un cielo y un infierno, a donde van las almas de las personas al morir de manera instantánea. Y este pasaje es uno de ellos que se utiliza para afirmar que los creyentes van al cielo al momento de morir. Y según una interpretación de este versículo, aquí lo pongo entre comillas, dice, estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor significa que en el momento en que exhalas tu último aliento en la tierra, eres instantáneamente transferido a la presencia de Dios. Entonces, así se entiende el pasaje, ¿eh? Ausentes del cuerpo, o sea, nos morimos, ya nos vamos del cuerpo y en el momento estamos presentes al Señor. Y esta es la manera en que se ha entendido este pasaje, y voy a explicar hoy que se ha mal entendido este pasaje,
porque obviamente viéndolo desde esa perspectiva, es lógico pensar pues que te mueres si eres creyente, y como dice aquí, al exhalar el último aliento, el último suspiro, inmediatamente apareces allá en la presencia de Dios. Quedas ausente de tu cuerpo acá en la tierra y vas a la presencia de Dios de inmediato. Pero aquí la pregunta es, ¿será que esta manera de entender el pasaje es cierta? Sobre todo de acuerdo al contexto general de la Escritura, como lo hemos venido presentando ya en 12 enseñanzas pasadas. Vamos a ver si esto es cierto. Otro pasaje que, por cierto, parece apoyar esta misma idea y que también se cita mucho en el cristianismo es Filipenses 1, del 21 al 24. Un pasaje muy conocido, ¿verdad? Del cual nos sabemos de memoria, sobre todo el versículo 21 que dice Pablo, porque para mí el vivir es el Mesías. Antes decíamos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En este pasaje que también se ha enseñado que Pablo estaba entre una duda de decir, me quedo a causa de ustedes, a causa de la obra, de predicar, de establecer congregaciones, de llevar adelante la predicación del evangelio, porque es necesario la presencia de obreros. Y Pablo decía, sé que quedarme en la carne, o sea, en este cuerpo, es necesario por causa de ustedes, porque a ustedes les predico. Pero dice, para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Lo cual significa que él no tenía miedo a la muerte, él sabía la recompensa que había por su fe en el Mesías, pero él dice, bueno, no sé entonces qué escoger. Sí, pues partir para estar con el Mesías o quedarme a causa de ustedes. Ahí otras personas dicen lo mismo. Bueno, miren, vean cómo Pablo, él decía que por un lado quería partir, o sea, morirse, irse de este mundo para estar con el Señor. Como es la idea tradicional, si eres creyente, al momento de partir aquí, estás ya en la presencia del Señor. Pero vamos a ver si estos pasajes se han entendido bien o de forma equivocada. Y mire, quiero empezar con esto, vean. En las reglas de interpretación bíblica, lo que se llama la ciencia de la hermenéutica o de la interpretación, hay muchos principios que debemos de tomar en cuenta antes de darle un significado, una explicación a un pasaje. Pero creo que lo más básico es leer bien las escrituras. Porque a veces leemos, interpretamos mal porque leemos mal. Mire, voy a empezar con esto, porque este pasaje, la explicación es muy simple, no es ni tan complicada, ni hay algo oculto aquí para poder entender el sentido que quiso decir Pablo con este pasaje. Pero mire, lo puse hasta con letras mayúsculas, la frase, las palabras, y con otra letra de color, para que entienda a qué se está refiriendo Pablo en este pasaje. Yendo al pasaje de Filipenses 1:23, ahí le pongo en letras mayúsculas, dice, teniendo deseo de partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. El pasaje que ya citábamos. Pero fíjese cómo dice, teniendo deseo de partir. O sea, tenía ganas. Y luego, ¿qué dice 2 Corintios 5:8, que es el pasaje que vamos a estar analizando? Él dice, pero confiamos y más, y entre mayúsculas le pongo, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En ambos versículos se habla claramente de que hay un deseo de Pablo de estar en la presencia del Señor o con el Señor. Un deseo. Y dígame, ¿quién no ha tenido ese deseo, verdad? Sobre todo cuando hay pruebas, adversidades, enfermedades, cuando uno se cansa de peregrinar por este mundo, dice, ay, cuánto anhelo mejor estar en la presencia del Señor. Pero se fija que nunca dice él que al morir estará de inmediato en el cielo. No dice esto. Habla simplemente de un anhelo, un deseo, pero un deseo que él sabía que no se iba a cumplir al instante como muchos creen.
sino en el futuro. Esa llamada esperanza que mueve a los hijos de Dios. ¿Cuál esperanza de estar un día en la presencia del Señor cuando toda lágrima haya desaparecido de los ojos, todo dolor, todo problema? Pero de aquí entonces aún faltan cosas por suceder. De manera que aquí yo expongo que esto es simplemente un anhelo, un deseo de Pablo y no una doctrina. Porque de aquí muchos sacan la idea, pues, de que él estableció la doctrina de que al morir te vas al cielo, a la presencia de Dios, cosa que no es cierto. Entonces, empezamos por decir, si leemos bien, que Pablo tiene un deseo de estar con el Señor. Pero vamos a ver a qué se refirió Pablo con esa frase. Pregunto, ¿qué quiso entonces decir Pablo? Si ya lo hemos estado señalando, bueno, no hay una vida instantánea de recompensa en el cielo al morir. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo con esa frase? Y debo de empezar diciendo que Pablo, como buen judío, sabía muy bien lo que la Escritura, el Tanaj, el Antiguo Testamento, decía respecto a la muerte. Y él sabía muy bien que al morir toda persona va al Sheol o al Seol, como vienen las Biblias en español, que es el lugar de la sepultura, a descansar en espera de la tan anhelada resurrección. Ya lo hemos explicado, no hay cosa como que me muero y ya estoy en la presencia de Dios, o me muero y estoy en el infierno. No, la Biblia dice que la persona se va a descansar, vamos a dormir. Y no será hasta después de resucitar en que vamos a enfrentar nuestro destino final. ¿Y dónde dice eso? Bueno, en muchos pasajes. ¿Y qué le parece a otro pasaje de Pablo, 1 Tesalonicenses 4, del 13 y 14, que es muy conocido? Y dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Vean la preocupación de Pablo, no quiero que ignoren esto tan importante. Acerca de los que duermen. ¿Y a qué se refiere a los que duermen? A los que están muertos en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, aquellos que no conocen a Dios. Porque, fíjese bien, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también como Él, traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en Él. Y en ese versículo, al menos en esos dos versículos, dice dos veces que los que están durmiendo, y se refiere a los creyentes que ya murieron. Entonces no dice, ¿verdad? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están en el infierno o en el cielo. No, él dice los que están durmiendo en el Sheol, en la sepultura. Y dice que nosotros sí tenemos esperanza, ¿eh? No como aquellos que no tienen esperanza. Pero también dice al final, si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también Dios traerá con Yeshua, después de resucitar, a los que durmieron en él. Es un pasaje muy claro, que si lo entendemos como el cristianismo tradicional lo dice, ¿verdad? Ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor, pues eso contradeciría lo que dice aquí Pablo. Él no dice que estamos inmediatamente después de morir en la presencia, dice que dormimos. Y esa es la idea bíblica, la doctrina correcta de las Escrituras acerca de los que mueren. Se van a dormir, a descansar al Sheol. Ahora, Pablo sabemos que era un erudito, un conocedor de la Torah. La Biblia misma dice que fue instruido bajo los pies del maestro Gamaliel, que era un rabino, un erudito de la escritura de su tiempo, muy afamado, y bajo él Pablo aprendió la Torah, de manera que conocía la Torah y los profetas, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, y sabía muy bien lo que le esperaría al morir. Y fíjense otro pasaje muy conocido, 2 Timoteo 4, del 6 al 8. ¿Qué dice Pablo en esta segunda carta, que algunos dicen fue la última que él escribió antes de morir? Y él habla ya de estar terminando su carrera, ya acercándose al final de su vida, donde él sabía que iba a morir. Pero él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada, y pongo ahí entre letras de otro color, me está guardada la corona de justicia. Fíjese lo que él esperaba. La cual me dará el Señor justo juez. ¿Cuándo? ¿Al momento de morirse iba a tener la vida eterna? No, él dice en aquel día. Y ahí lo pongo en otra letra. En aquel día me darán esa corona de justicia. Y no solo a mí, aclara, sino también a todos los que aman su venida. O sea, esa recompensa que Pablo, como todos los creyentes los justos de la antigüedad, murieron con esa esperanza. Ellos no creían, como hoy el cristianismo tradicional, me muero y en el momento ya tengo mi recompensa, abro mis ojos y estoy del otro lado con el Señor. No, ellos decían esa corona de justicia, esa promesa de vida eterna vendrá después de la resurrección, pero ¿cuándo? En aquel día, cuando el Señor regrese. Esa es la doctrina bíblica acerca de lo que va a pasar después de morir. Entonces, ahí pongo una imagen, ¿verdad? Del día en que el Señor regrese y entonces Él dará la corona de justicia a los que la hayan ganado. Y dice Pablo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahora, cuando Pablo dice en aquel día, quiero demostrar bíblicamente a qué día se refiere. Porque alguien dirá, pues al del día de su muerte. En ese día, aquel día, voy a recibir la recompensa. No. Y aquí la pregunta es, ¿y a cuál día se refería Pablo? ¿Cuál es aquel día? Pablo se refiere al día en que Yeshua regrese por segunda vez. Y hasta donde yo sé, eso no ha ocurrido. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 1:10? Cuando venga, y aquí subrayo, en aquel día, fíjese cómo usa la misma frase, para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y entre paréntesis pone, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces dice, cuando Él venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos. Entonces, aquel día en el cual Pablo dice que va a recibir la corona de justicia es cuando el Señor regrese, en su segunda venida. A eso se refiere. Y luego vea, eso coincide con las palabras que refirió Yeshua a sus discípulos cuando tuvieron la última cena, ¿se recuerdan? ¿Qué les dijo según Mateo 26:29? Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta, diga conmigo, aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí está otra vez aquel día final en que estemos ya después de la resurrección reunidos con nuestro Mesías en el reino celestial. Allá es donde recibiremos recompensa. Allá es donde tendremos la bendición de la vida eterna. Pero de aquí entonces, los que mueren en el Señor están dormidos, están descansando, esperando la promesa de la resurrección. En el Tanaj, o sea, en el Antiguo Testamento también se habla de aquel día. No solamente en el Nuevo, alguien dirá, bueno, es que Pablo se refirió a ese día, pero ¿y qué más dice la Biblia? Bueno, Isaías 27:13, fíjese cómo dice, y aquí vuelvo a subrayar la frase, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. ¿Qué le suena esto con gran trompeta? A lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13, que sonará la trompeta y los muertos en el Mesías resucitarán. Eso coincide, vea cómo son pasajes paralelos. Pablo va en sintonía a lo que decía el Tanaj. Él no vino a inventarse una nueva doctrina. Y así Isaías dice, acontecerá también que en aquel día se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Adonai en el monte santo en Jerusalén. Y esto habla de la reunión final cuando el Señor traerá a su pueblo, a las ovejas perdidas que fueron dispersas por todo el mundo. Y que por cierto hace 70 años con el establecimiento del Estado de Israel vinieron muchos judíos que no han parado de regresar de todas partes del mundo
para establecerse en Jerusalén, porque así está escrito que debe suceder antes del fin. Y por eso ahorita vemos, ¿verdad?, la guerra que hay, porque sus vecinos no están de acuerdo en que Israel se reúna, pero así está establecido en las profecías, en aquel día, dice. Y también Malaquías 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Adonai de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. En aquel día el Señor restablecerá, restaurará y perdonará al pueblo, ¿verdad?, que lo rechazó, que ignoró la palabra y que anduvo esparcido entre las naciones. Su hijo amado Israel será restaurado. Y vea como dice aquel día. Ahora, hablando de esta misma expresión de Pablo, sabemos que en aquel día habrá un gran galardón. Primeros Corintios 15, ¿verdad? 51 y 52, aquí establece que Pablo sabía que esa corona de justicia, o sea, la vida eterna que él tanto anhelaba, la recibiría después de la resurrección y no al momento de morir. ¿Y dónde dice esto? Bueno, Primeros Corintios 15 es todo un capítulo donde Pablo habla de lo que va a pasar al morir, lo que va a pasar al resucitar. Y fíjense lo que dice Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Habla del sueño de la muerte, del descanso. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, otra vez cita la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces Pablo habla de que no podemos recibir esa corona de vida eterna, estar con el Señor en su presencia, si no pasamos primero por dormir y ser resucitados, o aquellos que estén vivos, ser transformados y tener un cuerpo incorruptible para estar con el Señor. Y si eso no ha pasado, porque Yeshua no ha regresado, no podemos hablar que haya hoy creyentes que estén en la presencia de Dios. Ya lo aclaramos. Ni el rey David, ni Abraham, ni Samuel, ninguno, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, nadie está actualmente en el cielo en la presencia de Dios. Ya lo dijo Yeshua en Juan 3. Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que descendió del cielo, el Hijo de Dios. Y eso queda claro, por eso la Biblia no se puede contradecir. Ahora, en ese mismo día del galardón, al que hace alusión Pablo, donde recibiremos recompensa, la vida eterna, la presencia de Dios, hay otros pasajes que apoyan esa idea de Pablo sobre ese día en que el Señor regresará a dar la recompensa a los fieles. ¿Qué dice Isaías 40:10? He aquí que Adonai el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Así que cuando él regrese va a traer una recompensa, obviamente para los fieles. Amén. ¿Y qué dice Apocalipsis 22:12? Un pasaje muy conocido. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, a ese galardón, a esa corona de justicia que dice Pablo recibirá del juez justo, ocurrirá cuando el Señor regrese con un galardón, con una recompensa, pero para eso es en su segunda venida. Entonces, eso que dicen de que mira, hermano, tú te mueres si eres creyente, no te preocupes, el Señor te da una recompensa instantánea. Al momento de morir pasas a estar a su presencia, a gozar la eternidad. O sea, nosotros queremos algo rápido, inmediato, ¿verdad? Y no, hay que esperar en la tumba hasta que el Señor regrese a resucitar a los que creyeron en Él para ahora sí tener el galardón, la recompensa a la que se refiere Pablo y estos pasajes que hemos leído. Para todo esto se va a requerir un cuerpo incorruptible. Y ahí está otra cosa más que no debemos de perder al hablar de esto. Pablo también sabía que no se puede, y pongo entre comillas, estar con el Señor con un cuerpo mortal
y corruptible. Por ello escribe en la primera carta de los Corintios 15, 50 y 53, un pasaje que ya conocemos. ¿Y qué dice Pablo? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, y ahí subrayo, no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción, porque es necesario que esto corruptible, refiriéndose al cuerpo terrenal que tenemos, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, con este cuerpo no podemos estar en la presencia de Dios. Aunque algunos dicen, bueno, pues el cuerpo se queda aquí, el alma emigra y llega hasta el cielo. Pero ya explicamos que el alma no subsiste sin el cuerpo. No se puede. Tenemos que tener un cuerpo corruptible. ¿Cómo se va a ir? Con este cuerpo corruptible no podemos estar en la presencia de Dios, nos derretiría en automático. No podemos con este cuerpo terrenal aspirar a ir al cielo. No se puede, esto es lo que dice Pablo, no puede la sangre y la carne heredar el reino de Dios. Lo entendemos ahora. Entonces, estar ausentes del cuerpo, escuche bien, es para Pablo despojarse del cuerpo corruptible que no nos permite estar en la presencia de Dios. Porque también algunos dicen, mire, Pablo anhelaba morir. No, no es que Pablo dijera, me quiero morir ya, me quiero morir ya. Él decía, yo quiero deshacerme de este cuerpo corrupto, limitado, porque con este cuerpo nunca voy a llegar allá. Y ya cuando me muera, voy a estar ausente de este cuerpo terrenal y listo para cuando el Señor regrese a darme el verdadero cuerpo espiritual que yo necesito para poder estar en la eternidad con Él. Entonces, con este cuerpo, olvídese, no se puede. Así dice Pablo, tenemos que cambiar de ropaje. Y esto lo explica Pablo más adelante en la enseñanza que él transmite. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, hay que morir en Él. Muchos ignoran que al morir descansamos en el Sheol, pero también eso implica que estamos en la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios no solo está en el cielo. Fíjese lo que dice Salmo 139:8, hablando del Sheol, que es el lugar de la sepultura. ¿Qué dice el Señor? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol o el Sheol, como dice en hebreo, hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. O sea que los que están en el Sheol no significa que están fuera del alcance de Dios. ¿Por qué? Porque ahí también está el Señor en el Sheol. Entonces al morir, descansas, duermes en Él, pero aún ahí estás en la presencia del Señor. Cuidadito, dormidito, porque ahí también está el Señor. De manera pues que al morir el creyente descansa en el Señor y no necesariamente en el cielo, en la tumba, en el Sheol. Y dice 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua. ¿De dónde? De la tumba, del Sheol, a los que durmieron en Él. Entonces, los que morimos en el Señor, dormimos en Él, estamos con Él, protegidos con Él. No es un sueño cualquiera, por eso dice Pablo, los otros que no han creído, esos mueren, pero esos no tienen esperanza. Nosotros sí morimos, dormimos en Él. Y esa es la gran ventaja. Pero aún dormidos en el Seol, estamos bajo la guardia, la protección y la presencia de nuestro Dios. Y mucha gente así lo ignora. Dice, ¿cómo allá en la sepultura ahí va a estar Dios? Tengo que estar en el cielo, ¿no? También en la sepultura estamos en la presencia de Dios. Ahora, entonces, ¿qué se refiere pues esa frase, ausentes del cuerpo y presentes al Señor? Con esta frase, Pablo enfatiza su deseo, y ya lo explicamos, su deseo de estar ausente del cuerpo, o sea, separado de este cuerpo corruptible, terrenal, que no puede heredar su reino, porque carne y sangre no pueden estar en la presencia de Dios. Y él prefiere estar presente al Señor. ¿Pero qué es estar presente al Señor? Descansando en el Sheol, en la tumba, en espera del tan anhelado día de la resurrección,
en el que recibiremos un cuerpo inmortal e incorruptible, con el cual podremos finalmente pasar la vida eterna ante la presencia visible de Dios, lo cual para Pablo es ese tan anhelado galardón por el cual él vivía. Entonces, eso es la explicación en resumen de este pasaje. Estar ausente de este cuerpo terrenal para algún día estar presente en el Señor. De hecho, ya estás presente al momento de morir en el Sheol, pero el día de la resurrección se te dará un cuerpo para poder ahora sí estar frente a frente en la presencia del Señor. A eso se refiere. Ahora, para aquellos que dudan, voy a hacer un rápido recorrido de lo que es el contexto del pasaje. Porque otra de las reglas de interpretación bíblica es nunca intentes interpretar un pasaje aislado. Tienes que leer lo que está antes, lo que está después, para entender en qué contexto se están diciendo esas palabras. Si sacamos de contexto un versículo, podemos hacerle decir algo que no dice. Entonces aquí voy a entrar rápidamente a esto. Para entender el contexto del pasaje, para poder entender el versículo hay que ver todo el contexto. Y en este caso, esa frase de Pablo, ausente del cuerpo y presente en el Señor, y sobre todo el concepto general que tiene Pablo sobre el tema de la muerte, debemos de analizar todo el pasaje. Y vea, vamos a leer primero Corintios 5, del 1 al 6. Porque esta expresión está en el verso 8, pero ¿qué dice 7 o 6 versículos antes? Fíjese lo que dice Pablo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos ante Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces, a esa conclusión llega, pero vea todo lo que dijo Pablo antes y lo vamos a explicar poco a poco, para que vea cómo la interpretación que estamos dando es la que concuerda con el contexto de todo el pasaje, y no solo del pasaje, de toda la escritura. Porque si usted saca una conclusión que contradice todo lo que la Biblia dice, lo está haciendo mal, porque la Biblia no se puede contradecir. Ahora empecemos con esto, vean. Nuestra tienda temporal. Y hay que recordar que según lo que la misma Biblia dice y se ha interpretado, ¿en qué trabajaba Pablo aparte de ser misionero y predicador? Haciendo tiendas, y no tiendas de supermercados, me refiero a casitas hechas de esta manera, como se vivía en la antigüedad, bajo una cortina de pieles de animales, se vivía en la antigüedad. Su oficio era fabricar tiendas. Por eso él usa el simbolismo de la tienda para decir lo siguiente: si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda, se deshiciere, tenemos una morada celestial. Ahora, las tiendas son moradas temporales, ¿sabía usted? No tienen una estructura permanente que se construye para vivir, para que dure para siempre. Una tienda es una morada temporal. Por eso aplica el concepto. En estas tiendas se cumple solo una función pasajera de servir como una protección de techo, pero luego se desarman, porque era lo que hacían en aquel tiempo. Esas tiendas se armaban y se desarmaban. No estaban construidas como hoy con cemento y varilla para que ahí se quedaran donde se construye la casa. Eran habitaciones temporales que se movían. Y así, de esa manera, Pablo compara nuestros cuerpos terrenales, los cuales son temporales, igual que las tiendas, y que no pueden ir a la eternidad al morir,
O sea, esta tiendita que representa nuestro cuerpo terrenal no está diseñada para irnos con ella a la presencia de Dios. Esta tiendita es para vivir solo 70, 80 y algunos menos años en esta tierra. Y dígame si no se desgasta la tiendita, ¿verdad? Ya a los 50 ya andamos yendo porque nos duele la rodilla, la espalda, y ya se nos desgastó los huesos, y ya la tiendita anda medio, ya requiere su arregladita, porque no fue hecha para ser eterna. ¿Entiende? Es una tiendita, por eso Pablo dice, si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, y vaya que se va a deshacer algún día al morir, dice, no te preocupes, hay una morada permanente en el cielo. Entonces, con esta tiendita, como ya lo explicó Pablo, carne y sangre no heredarán el reino, no se puede. Esto es solo temporal. Ahora, Pablo habla luego de la morada celestial, de la que sí perdura. Y por eso Pablo dice, cuando este tabernáculo se deshiciere, es decir, cuando se termine la vida física, se desgaste, se acabe, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ya pasamos de una tiendita que se va a desgastar, sensible al clima, al paso de los años y se desgasta, ahora dice que vamos a tener un edificio y una casa. Y no hecha de manos humanas. O sea, la mejor casa, el mejor arquitecto, el mejor constructor que le ponga cemento y piedra y lo demás para que dure la casa, la mejor casa se va a destruir con los años. Pero esta que está hecha por el Señor, allá arriba, en espera de nosotros, es una casa permanente y durable por toda la eternidad. Entonces Pablo habla simbólicamente ahora de un edificio, de una casa, ya no de una tienda, como la morada final del creyente, y se refiere al cuerpo, ¿eh? El cuerpo es nuestra casa, donde habita ese ser espiritual que recibimos del Señor y nos da vida, la Neshama, el Nefesh, o lo que se traduce como el alma, habita en esa casa. Ahorita es una tiendita, pero al rato será un edificio, no sé de cuántos pisos, imagínense, pero simbólicamente será nuestra habitación final, celestial, no hecha por mano humana. Y eso se refiere pues a ese cuerpo inmortal, incorruptible, que recibiremos después de la resurrección. ¿Cuándo se nos va a dar esa casa, ese edificio? ¿Cuándo vamos a estrenar ese condominio que no va a desgastarse? Cuando resucitemos, y eso ya lo leímos en 1 Corintios 15, 50 en adelante. ¿Lo está entendiendo ahora? Eso será nuestro revestimiento final, nuestra morada final. Ahora, por eso es que Pablo dice que comparando esa tiendita desgastada, esa casa terrenal, ese cuerpo corruptible, con aquel que es incorruptible e inmortal, dice que deseamos entonces ser revestidos. Y por eso dice Pablo, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y otra vez Pablo habla simbólicamente de vestirse, de no estar desnudo. ¿Y a qué se refiere? Pablo habla del anhelo de ser revestidos de un cuerpo incorruptible, esa habitación celestial que va a durar para siempre, para no presentarnos desnudos ante Dios. ¿Y qué sería desnudos? Con un cuerpo mortal. Un cuerpo mortal es como no tener nada. Entonces, para que lo anterior o lo que menciona aquí Pablo ocurra, de que se nos cambie este cuerpo, esta apariencia, la celestial por la terrenal, ¿qué necesitamos? Pues resucitar. O si estamos con vida, cuando el Señor regrese, vamos a necesitar ser transformados. No con este cuerpo nos vamos a ir. Y eso va a ocurrir el día que el Señor regrese para llevarse a sus hijos. Y ahí tendremos que separarnos de esta vida física, de este tabernáculo terrenal, para pasar a recibir el celestial, con el único con el cual podemos estar ahora sí en la presencia de Dios. ¿Cómo la ven? Aquí voy a poner esto, el anticipo
de Dios. Porque alguien dirá, oye hermano, entonces si yo me muero y el Señor tarda 100 años en venir, ¿me voy a estar ahí? Pues sí. Pero no se preocupe, en el sueño no cuenta el tiempo. ¿O a poco cuando usted está dormido está contando, sabe cuánto tiempo pasó? No, no sabe. Pero le voy a dar, fíjese, una buena noticia. El Señor dice, les voy a dar un adelantito. Porque dice también Pablo en el pasaje que referimos de 2 Corintios 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y aún dentro de la tradición occidental, cuando alguien se casa, una mujer, hacen el ritual de las arras, ¿se acuerdan? Que son unas moneditas que le da al esposo como una prenda, una promesa de que se va a hacer cargo de su sustento el resto de su vida. ¿Sí? ¿Algunos las guardaron o no? Porque hay que recordar de vez en cuando, oye, tú dijiste, mira, me entregaste estas arritas como promesa de que te vas a hacer cargo de mí. Es un adelanto, es una promesa las arras. Y según Pablo, eso representa el Espíritu Santo. Para Pablo, las arras del Espíritu es el anticipo actual que recibimos de Dios, de esa vida espiritual y eterna que recibiremos en el futuro cuando hayamos resucitado y estemos con Él. Pero como eso hay que esperar hasta que el Señor regrese y resucite a los creyentes o transforme a los que estemos vivos, por eso antes nos dio un adelanto, las arras del Espíritu. Tener el Espíritu Santo es un anticipo de la vida espiritual que tendremos allá con Él. Y aquellos que hemos sentido, dígame si no, la presencia del Señor aquí terrenalmente, cuando estamos en un servicio, en oración, de rodillas, clamando y sentimos su presencia. ¿A poco no se siente bonito? De repente hay gente que dice, quisiera levantarme del suelo porque estoy sintiendo al Señor dentro de mí, y eso es las arras, el anticipo de lo que algún día ocurrirá cuando estemos de manera permanente con Él. Y eso nos debe de animar, porque si eso es un anticipo, imagínense lo que será la recompensa total al final. Por eso dice Pablo, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Esa es la conclusión. Porque vivir en este cuerpo mortal es como estar ausentes de Dios. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad con este cuerpo corruptible de estar con Él. Entonces, es necesario ausentarnos del cuerpo, dejar, ahora sí como las serpientes, esta piel antigua, soltarla para que venga la piel renovada, que será el cuerpo espiritual transformado con el cual vamos a estar con el Señor. A eso se refiere Pablo. Dice Pablo que debemos caminar por la fe. Porque alguien dirá, oiga hermano, ¿y cómo puedo asegurar que eso que dice Pablo va a ocurrir algún día? ¿Acaso alguien ya fue al cielo para decir, sí, ya está todo preparado, ya todo, mira, traigo pruebas, fotos para que te convenzas que lo que dice el Señor es cierto? ¿Cómo lo creemos? ¿Cómo lo cree usted? Por la pura fe. Y por eso dice aquí este pasaje, 2 Corintios 5, 7 y 8, porque por fe andamos, no por vista. Pero dice Pablo, pero confiamos y más quisiéramos, aquí llega el versículo que estamos interpretando, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Para Pablo, vivir por la fe es esencial para poder contemplar las promesas eternas que aún no vemos, ni recibimos en esta vida. Por ello, Pablo dice, muestra su confianza y expresa su anhelo. Es un anhelo, es un deseo, igual lo deberíamos de tener usted y yo, de algún día estar ausentes de este cuerpo corruptible, dejarlo aquí en la tierra, descansar, aun si es en la tumba, pero en espera de la promesa. ¿Cuál promesa? Oír el toque de la final trompeta y a partir de ahí como una alarma que suena a levantarse, despertar para estar en la presencia de Dios con un cuerpo glorificado. Y para eso se requiere fe, caminar por fe. Entonces, ¿y qué vamos a hacer después de resucitar y estar en la presencia? Porque mucha gente dice,
Oiga, y ya en la eternidad, con ese cuerpo nuevo y lo demás, ¿qué vamos a hacer allá? Porque una eternidad es mucho tiempo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, de lo primero que Pablo habla, porque el Apocalipsis registra qué sucederá en la eternidad, pero al menos Pablo habla en este mismo capítulo de 2 Corintios 5 y dice el verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces Pablo dice que uno de los propósitos de estar en su presencia, ya con un cuerpo transformado, es para comparecer ante su tribunal y recibir la recompensa que hayamos ganado mientras estábamos en el cuerpo terrenal. Y de lo cual Pablo dice que algunos van a tener una buena ganancia, como aquel que construye una casa con material precioso, material durable. Y algunos dicen que si su casa la hicieron con heno o con madera, probablemente se arruine. Aunque Pablo dice, de cualquier manera serán salvos, pero quizás tendrán una pérdida porque no habrá una recompensa jugosa, comparado con aquellos que actuaron, obedecieron, fueron fieles y al llegar allá arriba no solamente tendrán el pase a la eternidad, sino una recompensa. ¿Cómo la ve? Y eso es el tribunal del Mesías, una reunión para compensar a cada creyente según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es de que también debemos de apurarnos. Mucha gente dice, si ya creíste en Yeshua, te bautizaste, ya eres salvo, y ya con eso confórmate. Pero la Biblia dice que no, porque también vamos a ser recompensados según hayamos hecho, mientras éramos creyentes. Ya lo habíamos explicado en otro mensaje, hay un orden bíblico de la resurrección. Pablo dice en 1 Corintios 15, 22 al 23, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Todos los creyentes recibiremos vida en algún momento, pero dice cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, o sea, él el primero, luego los que son del Mesías en su venida. Ahí establece cuándo va a ser la resurrección. Tuvo que haber sido primero el Mesías y después del Mesías en su venida resucitaremos los demás. Ahora alguien dice, oiga, ¿y esto no incluye pues a Lázaro? ¿Qué pasó? Lázaro fue resucitado por el Señor como un evento extraordinario, con la diferencia de que se volvió a morir. Y en este caso habla de una resurrección definitiva, final, donde ya no habrá muerte. ¿Y esa será cuándo? Cuando el Mesías regrese. Así es de que ahorita no hay manera de creer que vamos a poder estar en el cielo si no resucitamos. Eso es imposible según la Biblia. Y Pablo deja claro, pues, que todos los creyentes serán vivificados, pero durante el retorno del Mesías, no antes. Antes no. Aquí viene una frase que debemos de tener en cuenta. En un abrir y cerrar de ojos. A ver, abra y cierre los ojos. ¿Cuánto tarda eso? Un parpadeo es cuestión de, ni siquiera de un segundo. 1 Corintios 15, 51 y 52, Pablo dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados. Y ahí viene la frase, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y alguien piensa, hay dos maneras de interpretar ese abrir y cerrar de ojos. Alguien dice, el Señor para transformarte o resucitarte será cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Así en un tronido de dedos te va a levantar de la tumba. Pero yo creo también que para Pablo el tiempo entre la muerte y la resurrección se va a pasar con un abrir y cerrar de ojos. Porque alguien dirá, ¿cuánto tiempo tiene Pablo en el Sheol, en espera de la promesa que él señaló?
cerca de 2000 años. Y eso es mucho, ¿verdad? Para nosotros, mucho. Pero dice la Biblia que para el Señor 1000 años es como un día, o un día como 1000 años. Cuando tú estás dormido, el tiempo no pasa. Duermes, y ese es otro simbolismo de la muerte y resurrección. Cada día que usted se duerme, va y no siente nada y se queda, y cada día se levanta en la mañana. O también el simbolismo del bautismo. Cuando usted baja las aguas, que dice que representa la Biblia la muerte, sepultura, y cuando usted se levanta, representa la resurrección. Y eso va a ocurrir así, en un abrir y cerrar de ojos. Así es de que si alguien dice, hermano, con estas prédicas ya me desilusionó, porque yo dije, pues si en unos cuantos años me muero, pues qué bonito, porque inmediato estoy con el Señor. Pero usted me sale que si me muero va a quedar dormido en la tumba. No, pues, ¿y cuánto va a tardar el Señor en llamarme? No se preocupe, y no va a estar desesperado ni viendo el reloj, a ver, Señor, ya, ¿a qué horas? No, dormidito usted ni va a sentir nada, hasta que escuche la trompeta que se oirá y la voz del Señor que dice, vámonos, como a Lázaro, arriba. Bendito sea ese día. Entonces, en conclusión, la enseñanza de Pablo. Lo que Pablo supo mediante revelación del Espíritu y por su conocimiento del Tanaj, de la Torá, los profetas, no fue, oiga bien, que después de que uno muere continúa viviendo en el cielo con Dios y con otros creyentes. Porque algunos ya también se hacen ilusiones, ¿verdad? Allá voy a ver a mi mamá, voy a ver a mi hermano, voy a ver a no sé quién. Así es de que no se vaya por esa idea que no es bíblica. Más bien, lo que supo Pablo y enseñó fue, segundo a los Corintios 4:14, el que resucitó al Señor Yeshua, a nosotros también nos resucitará con Yeshua y nos presentará juntamente con vosotros. Eso le dijo Pablo a los Corintios. O sea, el mismo Dios que resucitó a Yeshua, a ustedes y a mí, nos va a resucitar para estar juntamente todos en su presencia. Eso fue lo que enseñó Pablo. Él nunca dijo, vas a morir y vas a estar al cielo inmediato. No, él habló siempre de muerte y resurrección para estar en su presencia. No hay otro camino, ese es el único camino bíblico. Y terminamos con esto. Vea, Pablo sigue esperando el ser resucitado. Pablo habló de esto. ¿De dónde está Pablo? En el Sheol. Pablo esperó y aún espera la resurrección junto con aquellos creyentes de Corintio a quien él les escribió estas palabras. La última vez que los vio Pablo fue la última vez que visitó Corinto. Y la próxima vez que los verá, así como usted y yo podemos ver a nuestros hermanos que ya se adelantaron, ¿cuándo será? Dice aquí, cuando ambos, él y esos creyentes, sean resucitados para encontrarse con el Señor en el aire, según dice primera a Tesalonicenses 4. Por lo cual, el contexto de nuestro pasaje, segundo a los Corintios 5:8, no trata sobre el tema de la muerte, sino del opuesto, hermanos. Habla de la resurrección de los muertos. Porque la gente habla más de la muerte. No, la Biblia habla más de la resurrección. Porque la muerte sin esa esperanza y promesa, pues, es la ruina, es el fin. Pero cuando se habla de muerte de un creyente, hay que hablar de resurrección, porque ahí está ahí radica la verdadera promesa, el verdadero aliento, la verdadera esperanza, de la cual Pablo dice, no quiero que ignoren, porque aquí está la base de nuestra esperanza, en el Mesías. Por eso, muy importante conocer, y vuelvo a utilizar esta misma lámina, es hora de conocer la verdad bíblica. Si en verdad queremos conocer la verdad de las Escrituras, es tiempo que desechemos las muchas ideas preconcebidas sobre la muerte, el cielo, el infierno, la Trinidad, etcétera, etcétera. Ideas distorsionadas por creencias que hemos heredado del paganismo, romanismo, filosofía griega, pero no del contexto hebreo original de donde vienen estas enseñanzas. La Biblia viene de los judíos,
no de Roma, no de los griegos, no de los filósofos. ¿Y por qué tuvimos que acudir a ellos para interpretarla? Por desviarnos de la verdad. Y además afirmadas por malas traducciones, que ya hemos visto muchos pasajes en esta serie, han desviado por siglos la mente de la verdad bíblica. Entonces, ¿quieres conocer la correcta cosmovisión bíblica? Hay que ir al contexto hebreo, al pensamiento original, para entender la palabra. Y vamos a terminar con esto. Vean, el último mensaje que vamos a hacer para cerrar esta serie se va a llamar ¿Existe el alma? ¿Cómo entender la muerte de Raquel? ¿Y por qué Raquel? Porque dice el libro del Génesis que cuando Raquel tuvo a Benjamín, el segundo hijo, después de José, dice que exhaló y el alma se le salió y murió. Y otra vez, algunos dicen, mire, ahí está. El alma es la que tiene con vida. Vamos a ver, ya habíamos platicado un poquito esto de los componentes de la creación del hombre, pero vamos a terminar esta serie con el número 14 de estos videos, donde vamos a hablar de la muerte de Raquel, qué fue lo que sucedió, por qué murió, según la Escritura. Así es de que esperamos que esta enseñanza haya quedado clara para las personas que lo van a ver, repasen, dejen comentarios, estudien, cuestionen las creencias tradicionales, porque es tiempo de volver a una interpretación basada en el pensamiento hebreo, en una correcta interpretación que corresponda al contexto general de toda la Escritura. Ese es el tiempo de poder ir corrigiendo las enseñanzas que mal aprendimos por ignorar el contexto original de la Escritura. Así es de que mandamos un saludo, un shalom a los hermanos que van a ver esta enseñanza. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.